Desde Bogotá, Colombia, y en voz del pastor Eduard Cárdenas, traemos Palabra de Dios. Vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hablaremos un poco sobre religiosidad. El religioso puede hacer muchas cosas en nombre del Señor y para el Señor y no ser salvo. Y esto es una tragedia, porque la persona piensa que está haciendo lo correcto y en realidad no es así. Nosotros podemos hacer muchas cosas religiosas y no ser salvos. El ejemplo perfecto de esto son los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Veámoslo a la luz de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 23, versículo 15. Los fariseos evangelizaban. Dice el Señor reprendiendo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eran evangelizadores y estaban dispuestos a recorrer mar y tierra para hacer a un prosélito. Ellos entonces evangelizaban. ¿Qué más hacían los religiosos, los fariseos? Vamos a retroceder un versículo en el capítulo 23 de San Mateo, y dice allí que ellos hacían oraciones extendidas, oraban largamente, y el Señor los reprende. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, ellos sabían orar, y sus oraciones no eran breves. No era la oración del minuto de Dios, no, era oraciones largas y extendidas. En este mismo capítulo 23, en el verso 16, el Señor los exhorta, les habla duro. ¿Por qué? Porque ellos hacían compromisos religiosos. Y vuelve el Señor a decir: ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís! Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, a ellos les gustaba hacer que la gente se viera comprometida, ¿no? Y que esos compromisos fueran compromisos religiosos. Ellos no solamente hablaban y hacían compromisos religiosos, oraban oraciones muy extendidas, no solamente evangelizaban, sino que además de eso diezmaban rigurosamente. Eran diezmadores estos hombres. Dice San Mateo 23, 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que esta gente era disciplinada para diezmar, disciplinados para hacer sus oraciones largas y extendidas, disciplinados para evangelizar. Además de todo, era gente que respetaba las tradiciones religiosas. Ellos tenían ciertas fechas y ciertas celebraciones, y para ellos era trascendental el cumplimiento de esas celebraciones. Otra vez, capítulo 23 de San Mateo, versículo 29 y hasta el versículo 31. Y vuelve el Señor con su: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis
los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dice esta palabra: ellos no solo oraban, diezmaban, no solamente evangelizaban, no solamente se comprometían en compromisos religiosos y gustaban que la gente se comprometiera religiosamente, no solo respetaban las tradiciones, sino que además ayunaban. Dice San Lucas 18:12, el fariseo, el hipócrita que está orando junto al publicano, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se presentó delante del Señor y hacía alarde de sus ayunos. Pero qué triste que esta gente no recibió a Jesús como su Señor. No recibieron al Señor Jesús como su Salvador. En San Juan 1, versículo 12 y versículo 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo el que ha creído en el Señor Jesucristo, todo el que ha creído que el nombre del Señor es nombre sobre todo nombre, ha recibido de parte de Dios la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero estos religiosos no aceptaron al Señor, no lo recibieron como Señor y como Salvador. No creyeron que el Señor era el Mesías prometido que iba a redimir de sus pecados a la humanidad. Es por esto que el Señor Jesús los confronta diciéndoles: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sin justificación, sin posibilidad de salvación, tan religiosos, tanto ayunar, tanto orar, tanto ofrendar, tanto orar oraciones largas y extendidas, horas y horas recitando oraciones, tanto evangelizar y procurar que otros se sumaran a su grupo religioso y finalmente perderse. Qué triste es eso. Mis amados hermanos, ustedes saben que el efecto de escuchar el Evangelio es darnos la fe para recibir la salvación por el favor inmerecido que Dios nos da. Gracia de Dios que le da al que no merece absolutamente nada. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y le prestamos atención a lo que la palabra del Señor nos está anunciando acerca de el Señor nuestro Salvador, acerca del Señor como autor y consumador de nuestra fe, entonces no lo tenemos como cualquier mensaje, no tomamos la palabra livianamente, no jugamos, no nos burlamos. Porque hay gente recibiendo la palabra del Señor que le indica el camino al cielo, pero sus pies los van llevando hacia el infierno. Y muchos están jugando con el mensaje de la palabra del Señor porque escuchan la palabra, saben y entienden lo que dice la palabra. Y sin embargo, deciden caminar y vivir en contravía a esa palabra. Gloria al Señor para siempre. Pero cuando nosotros le prestamos atención y le damos lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros no tomamos la palabra como cualquier mensaje, sino que decimos: esta palabra es real, es viva, es poderosa. La entendemos y vemos en la palabra la revelación y el poder de Dios para la salvación en el Señor Jesucristo. Una noticia tan extraordinaria, una noticia tan urgente, una noticia tan esencial que nos lleva de muerte a vida cuando nosotros creemos en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es tan urgente, es tan poderosa, es tan extraordinaria, es tan esencial, es tan maravillosa
esta palabra, que una persona puede estar en sus últimos momentos si alguien llega para predicarle, y esa persona que vivió con intranquilidad toda su vida, en amargura toda su vida, en dolor toda su vida, todo lleno de fracasos espirituales toda su vida, puede morir en paz. Puede morir en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Esto lo logra solamente la palabra del Señor. El ladrón de la cruz había hecho de su vida un desastre y merecía estar colgado en esa cruz. Él merecía todo el dolor, todo el sufrimiento, los azotes, la vergüenza, la humillación, el padecimiento. Él merecía todo eso. Pero escucha al Señor, ve al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y recibe una palabra de parte del Señor tremenda. No era la palabra de te voy a dar un ministerio, bajarás al séptimo infierno y luego te levantarás y vendrás. No. Esa palabra no era te voy a soltar los clavos o te voy a poner anestesia divina para que no sientas ningún dolor. No, nada de eso. El Señor no le prometió evitarle el dolor, ni evitarle la muerte, ni evitarle el sufrimiento. Lo que le prometió el Señor fue vida eterna. Y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el Señor. Y ese que había hecho de su vida un desastre, que había vivido mal, muere en paz con Dios. Y es salvado por el Señor en el último momento y a través de su palabra. El ladrón no pidió ningún beneficio. Él no pidió ningún beneficio material. Usted se da cuenta. Él no pidió ningún beneficio. ¿Por qué? Porque estaba al margen ya de lo terrenal. Para él todo había terminado. Sabía que no se iba a bajar de la cruz mientras no hubiese muerto. Así que él pide para lo que vendría. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A veces la gente piensa que porque no están colgados en la cruz, todavía pueden juguetear un poquito más. Y es ahí cuando se corre el riesgo de perder la salvación. ¿Por qué? Porque se puede vivir como un fariseo, sabiendo todo acerca de Dios, sin practicar absolutamente nada. La palabra del Señor es tan poderosa que aún hoy sigue transformando nuestro interior, porque Dios sigue trabajando en nosotros. No es que nos entregamos al Señor y ya fuimos cambiados de un momento para otro, no. Es un proceso que dura años. ¿Cierto, Kelly? Es un proceso que dura años, ¿cierto, hermana Gloria? Y uno va cada vez mirando para atrás y va diciendo: ¿cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Y estoy cambiando, y es para mejor en la presencia del Señor. Esta mañana, cuando iba a hacer una diligencia, el Señor que me llevaba iba con su emisora, me dio una tarjetita y empezamos a hablar. Y le dije: póngale volumen, que a mí me gusta esa emisora. Y empezamos a hablar. Y él empezó a decirme: mi vida ha cambiado mucho. Y yo pongo la emisora y cuando alguien se sube y le interesa, pues le subo volumen o le regalo una tarjetita. Y me gusta contarles lo que el Señor ha hecho en mí, porque, hermano, la palabra del Señor es poderosa. Él no me habló de movimientos místicos, de que le pusieron la mano, de que le profetizaron. No, Él dijo: yo solamente escuchando la palabra y aplicando poquito a poco la palabra, mi vida ha cambiado un montón. Porque la palabra sigue siendo poderosa, sigue transformando nuestro interior, hasta que nosotros seamos hechos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que debemos estar en un constante crecimiento.
Tenemos la salvación, porque el Señor nos la ha ofrecido por su misericordia. Pero también tenemos propósito que el Señor tiene para nosotros. Por eso nos preserva la vida. Él nos mantiene con vida porque tiene un propósito con nosotros. Y estas son dos cosas que nos da el Evangelio: salvación por la gracia en Jesucristo y propósito para nuestra vida. El hombre que quiere trascender y quiere hallarle sentido a su vida debe valorar el mensaje que el Señor le trae. Porque solamente el mensaje de Jesucristo tiene el poder para lograr los grandes anhelos que nosotros tenemos. Entonces no se trata de religión, no se trata de prácticas religiosas, prácticas muchas veces vacías, prácticas de aparente piedad, y de duro trato con el cuerpo. No sé si usted ha conocido o ha sabido de esa gente que religiosamente empieza a ayunar, a orar, a subir montes de rodillas, a latigarse el cuerpo. Otros dentro de las iglesias evangélicas haciendo ayunos extendidos y maltratando su cuerpo. ¿Pastor, es malo ayunar extendidamente? Pues no, pero hay que hacerlo con sabiduría y con disposición real de adorar al Señor. Porque si se hace con otro propósito, Dios ya está en contra. Antes de que hagamos algo, el Señor ya vio la intención de nuestro corazón. Y si eso es una vanidad, el interés de ser reconocido, cualquier cosa, el Señor ya está en contra. Ya era mejor no inventar. Entonces, a veces la gente piensa que se trata de religión, de prácticas de aparente piedad, que maltraten el cuerpo, ¿no? Cosas que se hacen que nada sirven, inclusive para controlar los apetitos de la carne y esa tendencia natural que tiene el hombre al pecado. Ya esa fórmula la han utilizado los de la iglesia de Roma y han enclaustrado a la gente en monasterios, y hasta allá se han hecho llegar mujeres, niños, jóvenes para sus perversiones, porque ninguna de esas prácticas sirven para controlar la inclinación natural del ser humano al pecado. Pero la esencia del mensaje, que es Cristo mismo en nosotros, Él va haciendo un cambio interior total y profundo en nuestra vida. Así que una unión por medio del Espíritu Santo que recibimos por la fe en el nombre del Señor y para gloria de Dios Padre, es la que puede traer a nosotros una manifestación gloriosa de transformación total, para que nuestra vida sea rescatada de la perdición y de la condenación del mundo. Y ya no viviremos más para agradar o llenar los ojos de la gente, sino que ahora vamos a vivir para glorificar a Dios y mostrar en nosotros su inmenso amor y su grande misericordia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esa fe de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que el Señor es nuestro Rey, es nuestro Salvador, que creemos que Él ha perdonado nuestros pecados y que nos rendimos ante Él siempre, porque queremos que nos ayude a mantenernos fieles. Debemos pedirle al Señor: Señor, no me dejes caer en la religiosidad, de andar haciendo cosas porque sí, sino que yo haga lo que haga, todo lo haga para gloria de tu santo nombre. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz